aún como para subirlas. Por favor, quienes tengan esas grabaciones, me las hacen llegar. Ya. Esta noche vamos a completar el estudio del objeto del contrato. Vamos a hacerlo en una clase sin intermedio para poder terminarla lo más antes que sea posible, porque ando con problemas de salud para variar. Antes de abordar los temas que he reservado para la reunión de hoy sobre el objeto, quisiera volver sobre lo que conversamos en la sesión anterior. En esa sesión dijimos que el Código Civil acoge una noción de objeto del contrato bastante amplia. Así, no limita su concepto a la relación obligatoria. Comprende también lo que se entiende por contenido de esa relación obligatoria. Esto es, la prestación. No se limita a la obligación y a la prestación. También incluye el objeto de la prestación, que el 1403 lo expresa limitándolo a los bienes, pero debe de comprenderse que están incluidos allí los servicios y las abstenciones. Entonces, hay una idea de objeto del contrato que comprende obligaciones, prestaciones, bienes, servicios y abstenciones. Por lo tanto, cuando se vaya a examinar para someter al contrato al test de validez o sometiendo al contrato al test de validez desde el punto de vista del objeto, lo que se examina es la obligación, es la prestación, es los bienes, servicios y abstenciones. Lo que se examina es todo esto. Agregamos que no sería del todo exacto entender, a pesar de que hay textos que digan directamente ello, que el Código Civil sostiene que el objeto del contrato son las obligaciones. Tampoco sería exacto sostener que el Código Civil sostiene que el objeto del contrato son las prestaciones o son los bienes sobre los que recaen estas. No. Hay una idea más fina en la determinación del objeto del contrato en el Código Civil. De acuerdo con esta idea, el objeto del contrato está relacionado con las obligaciones, las prestaciones, los bienes, en la medida en que objeto es lo que las partes se proponen en el momento que celebran el contrato respecto de obligaciones, prestaciones y bienes. En el momento en el que celebran el contrato, las partes se proponen, por ejemplo, crear una relación obligatoria que tiene como contenido una prestación que recae sobre un bien, por ejemplo. El objeto no es exactamente la relación obligatoria, ni lo es el contenido de la relación obligatoria, ni lo es aquello sobre lo que recae ese contenido, la prestación. El objeto con mayor precisión técnica es el propósito de crear, o es el propósito de regular, el propósito de modificar, el propósito de extinguir.
esa específica relación jurídica. Ese propósito está presente en el momento en que se celebra el contrato, que es el momento en el que tiene que estar presente el objeto como presupuesto estructural de este. Aunque el Código Civil hable al ocuparse del objeto de ese modo así de específico, es decir, hable circunscribiendo al objeto al dominio de la obligación, es decir, el objeto del contrato es un propósito relativo a una obligación, resulta pertinente hacerle un ajuste que no fluye del texto que tienen los artículos que forman parte de este título tercero, sino fluye de las concordancias que se hace o se tiene que hacer de lo regulado en este título y lo regulado en el resto de la sección primera y particularmente en lo regulado en la sección segunda del libro séptimo del Código Civil. Y de ese modo reformular la definición del objeto para decir que el objeto del contrato es el propósito que tienen los contratantes en relación a una relación jurídica patrimonial. Relación jurídica patrimonial que frecuentemente tiene un contenido obligacional determinante, pero no agota ese contenido obligacional a todo el contenido que el contrato pone en una relación jurídica patrimonial. Y no solo ello, sino a veces ese efecto obligacional no forma parte del contenido de la relación jurídica patrimonial que los contratantes crean, regulan, modifican, extinguen. Si llevamos esto al análisis de los tipos contractuales de los que se ocupa la sección segunda del libro séptimo, vamos a encontrar allí claramente que 15 de los 16 tipos son relaciones jurídicas patrimoniales cuyo contenido fundamental es el obligacional. La compra-venta, desde ese punto de vista, es una relación obligacional. Lo es también el arrendamiento o la obra. En 15 de los 16 casos hay claramente un contenido obligacional como el que caracteriza a las relaciones contractuales creadas por los correspondientes acuerdos contractuales. Pero, por lo menos a mi entender, ese no parece ser el caso de la fianza. La fianza, en principio, a mi entender, crea entre los contratantes, fiador y acreedor, una relación jurídica patrimonial cuyo contenido esencial, característico, es la garantía. Claro, si el deudor garantizado incumple su obligación, esa fianza que nace como una relación de garantía y que frecuentemente muere como relación de garantía, se convierte en una relación obligatoria, pero no desde el origen, a mi entender al menos, ¿no? Entonces, debemos asumir que el Código Civil tiene una idea de objeto así de amplia. La relación jurídica patrimonial, no entendida como el efecto del contrato, sino como lo que en el momento de la celebración
del contrato se proponen los contratantes. El objeto del contrato es entonces la relación jurídica patrimonial que los contratantes se proponen crear, regular, modificar, extinguir, etcétera. Porque esa relación es solamente ejemplificativa, etcétera. Por eso, cuando se estudia el objeto para dilucidar si el contrato desde ese punto de vista es válido, lo que se examina es la licitud y la posibilidad de la relación jurídica patrimonial que forma parte de su propósito. Eso es lo que creo yo se desprende de lo regulado en el Código Civil en los artículos 1402 y 1403. Artículos que se proponen definir el objeto del contrato y regular sus requisitos de validez. Esos artículos obviamente no agotan el contenido de este título. A esos artículos se le van a sumar otros que se ocupan esencialmente de tres temas, que son los temas que queremos repasar esta noche. Primer tema, nulidades de contrato por disposición de la ley en razón del objeto. Son dos supuestos de nulidad regulados en los artículos 1405 y 1406. Segundo tema, determinación del objeto del contrato por tercero. Son dos supuestos de determinación del objeto del contrato por intervención de un tercero, que están recogidos en los artículos 1407 y 1408. Y cierra el régimen del contrato una regulación especial sobre el bien como objeto del contrato. En el sentido ya indicado, no es que exactamente el bien sea el objeto del contrato, sino que el propósito que tienen al momento de celebrar el contrato los contratantes versa sobre una relación jurídica patrimonial que puede tener como objeto un bien. Y hay una regulación especial respecto de ese bien, que tiene que ver con el establecimiento de reglas que regulan requisitos de validez de ese bien, que están recogidas en los artículos 1409 y 1410, con lo que se cierra el régimen del objeto del contrato. Veamos entonces cada uno de los temas. Primero, nulidades. Dijimos, son dos supuestos de nulidad. En el 1405 se recoge la llamada nulidad de los contratos sucesorios. Es una decisión de política jurídica la que encontramos allí. El Código Civil peruano, por decisión política, no hay principios jurídicos de por medio que lleven al establecimiento de esa regla, sino una opción de política jurídica. Por opción política, el Código Civil ha decidido sancionar con nulidad la celebración de contratos sucesorios. Otros ordenamientos jurídicos tienen reglas diferentes, pero el nuestro ha optado por establecer que un contrato sucesorio es nulo. Dice el 1405 lo siguiente:
es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora. ¿Cuál es el derecho de suceder de que trata este artículo? Que nos los menciona simplemente con esa fórmula, derecho de suceder. Para despejar esa duda, ¿cuál es el derecho de suceder respecto del cual no se puede contratar válidamente mientras esté vivo o se ignore de su muerte aquel a quien se va a suceder? Hay que ir al régimen del derecho de sucesiones. Y de él, del derecho de sucesiones, se desprende lo siguiente. Se sucede a alguien por dos títulos diferentes. Por el título de heredero o por el título de legatario. En principio, heredero se es porque así lo manda la ley. Y a esos que lo son por mandato de la ley se les llama herederos forzosos. Es decir, en principio, quiera o no lo quiera aquel a quien se va a heredar, los herederos forzosos lo heredarán. En cambio, hay otros que pueden tener derecho a heredar con el título de herederos, porque aunque no sean forzosamente herederos por mandato de la ley, lo pueden ser porque aquel al que se va a heredar, que se le llama causante en el derecho de sucesiones, los instituye como herederos. Así, herederos forzosos son los descendientes. Los hijos. Lo son los ascendientes. En el caso de que no hayan descendientes. Los padres. Y también es heredero forzoso, concurrentemente con los dos primeros, el cónyuge que sobreviva, el cónyuge supérstite. Herederos instituidos voluntariamente a través de el otorgamiento de un testamento son otros parientes, como los hermanos, los sobrinos, los tíos, por simplificar la expresión. Entonces, se sucede como heredero. Se tiene derecho a suceder como heredero. Por mandato de la ley o por institución como heredero, a través del testamento, por el causante. También se sucede como legatario. La diferencia sustancial, simplificando, entre uno y otro título es que el heredero es un sucesor universal, hereda una masa. El legatario es un sucesor singular y cualquiera, por decisión del causante a través de testamento, puede ser instituido como heredero, perdón, como legatario, como sucesor singular al quien se le deja determinados bienes, determinados créditos, etc. No es posible celebrar válidamente un contrato para instituir a alguien como sucesor, como heredero o como legatario. Si se celebra un contrato
Con ese fin, ese contrato es nulo por mandato del artículo 1405. Así, la persona a la que se va a heredar en vida, la persona que va a causar con su muerte la herencia, y por eso se le llama causante, en vida, no puede celebrar válidamente un contrato con alguien obligándose a instituirlo heredero o legatario. Ese es un contrato sucesorio. Y por la opción de política jurídica que recoge el 1405, entre nosotros, ese contrato sucesorio por el que se instituye sucesor no es válido, es nulo, específicamente, es nulo. Entonces, los contratos por los que se instituyen sucesores, herederos voluntarios, legatarios, son nulos. También lo son aquellos por los que se renuncia a la calidad de sucesor. Se renuncia por contrato a la calidad de sucesor. Es decir, no es válido el contrato que celebre en vida, aquel que va a causar su sucesión con alguno de aquellos a los que la ley califica como herederos forzosos para que salgan o para que dejen de tener tal calidad de herederos forzosos. Es decir, un contrato por el que los herederos forzosos, los descendientes, un hijo, por ejemplo, o el cónyuge supérstite, por ejemplo, un contrato por el cual se acuerda que el hijo no heredará, pierde su calidad de heredero forzoso. El cónyuge supérstite no heredará, pierde su calidad de heredero forzoso. Esos contratos por los que se pierde el derecho a suceder, esos son contratos sucesorios que el 1405 sanciona con nulidad. ¿Ya? Son supuestos especiales de nulidad por disposición de la ley en razón del objeto. ¿Por qué se ha establecido esta solución? Se puede especular. Y hay quienes dicen que hay pues una razón moral a la base de esta decisión de política jurídica. Porque si se celebra un contrato como estos, por los cuales se acuerda con aquel al que se va a heredar, que aún no lo instituyen como heredero, para que el instituido como heredero tome la herencia, pues tiene que morir aquel con quien se contrató. Y eso puede alimentar sentimientos moralmente reprobables, como desear la pronta muerte del co-contratante para poder gozar de los efectos patrimoniales del contrato. Y eso es, bueno, eso es claramente inmoral. Algunos dicen que esa es la razón que está a la base de esta decisión de política jurídica. Digamos que atendible. Solo que hay otros contratos que el ordenamiento jurídico nuestro acoge como válidos, en los que hay la misma consideración moral. Piénsese
en el contrato de seguro de vida. Aquel que está siendo instituido como beneficiario de la indemnización por el seguro de vida contratado, pues puede albergar, desarrollar esa clase de sentimientos de la pronta muerte del asegurado para acceder a la indemnización. Claro, en el caso del seguro de vida, el instituido como beneficiario de la indemnización por la muerte no es parte del contrato, ¿no? En todo caso, esa es la solución legislativa acogida por el Código Civil, la proscripción de los contratos sucesorios. El 1406 contiene una regla de nulidad más amplia. Fíjense qué dice su texto. Dice, es nulo el contrato por el que se dispone sobre la totalidad o una parte sustancial de los bienes que una persona pueda adquirir en el futuro. Si en el presente una persona dispone de la totalidad de los bienes que va a adquirir en el futuro, vamos a estar frente a una persona, el contratante, que ha dispuesto de sus bienes futuros, prácticamente sin patrimonio. Y sin patrimonio, la libertad no tiene base, no tiene sustento material. Parecido si es que dispone de parte sustancial de los bienes que pueda adquirir en el futuro. La libertad de la persona sin patrimonio o reducido a su mínima expresión, por lo menos va a estar comprometida. Si no anulada, por lo menos va a estar comprometida. Y digamos, esta es una razón moral, me parece a mí, atendible para proscribir esta clase de contratos. Si se contratara estipulándose como objeto la enajenación de los bienes que se van a adquirir en el futuro, estaríamos frente a un contrato nulo. Esos son los dos supuestos de nulidad especial que contiene el régimen del objeto del contrato. Ahora vamos al segundo tema, la determinación del objeto por parte de un tercero. A ver, antes de entrar a las reglas, digamos un par de consideraciones. El objeto es presupuesto estructural del contrato. No hay contrato válido sin objeto. Eso, clarísimo. No hay contrato válido sin objeto. En consecuencia, para que el contrato sea válido, por razón del objeto, en el momento de formarse, los contratantes tienen que proponerse crear, regular, modificar, extinguir una relación jurídica patrimonial con su acuerdo, ¿no? Una determinada relación jurídica patrimonial con su acuerdo. Entonces, en el caso de determinación del objeto por parte de un tercero, no vamos a estar exactamente ante un contrato que carece de objeto. Porque con una estipulación como esa, establecer que un tercero determinará el objeto de ese contrato, los contratantes
consuman el contrato, celebran el contrato. ¿No? Primera anotación. No es que falte el objeto. Segunda anotación, antes de entrar a examinar las reglas. De conformidad con el principio de la integralidad del contrato, el artículo 1359, lo recordarán, para que haya acuerdo contractual, las partes deben haberse puesto de acuerdo sobre todo lo que querían estipular. Decidir que un tercero determinará el objeto del contrato que se está celebrando, no importa dejar algo pendiente de acuerdo. No importa llegar a un acuerdo incompleto. Es más, ni siquiera estamos en el supuesto del artículo 1360, en el que se reserva para el futuro una estipulación, que podría decirse es la estipulación sobre el objeto. No. En este caso, determinación del objeto por un tercero, el acuerdo es completo. Por lo tanto, el acuerdo incluye el objeto del contrato. Solo que respecto del objeto del contrato, lo que las partes acuerdan es que sea un tercero quien lo determine. Entonces, ni estamos ante un contrato que no tiene objeto, ni estamos ante un contrato que no es completo. En estos supuestos, porque son dos, de determinación del objeto por un tercero, estamos frente a un acuerdo contractual completo, incluyendo el objeto. Solo que respecto del objeto, lo que acuerdan los contratantes es que su determinación le corresponderá hacer a un tercero. Y ese tercero podrá actuar en la determinación del objeto de dos maneras diferentes. El 1407 regula una de esas maneras y el 1408 regula otra de esas maneras. Cuando se acuerda que el tercero será el que determine el objeto del contrato, esa determinación puede recaer sobre cualquiera de los componentes que comprenden el objeto. Así, podrá recaer sobre la relación obligatoria. Por ejemplo, si se vende o se arrienda el inmueble, eso lo va a decidir un tercero. Si hay venta o arriendo, si hay una relación obligatoria de venta, es decir, que se va a obligar una de las partes a entregar en propiedad el bien vendido. O si hay arrendamiento, esto es, que una de las partes se va a obligar a ceder en uso el bien. Eso lo decidirá un tercero. Ese es un caso de determinación por un tercero del objeto del contrato. Un caso en el que lo que determina el tercero es la obligación que, digamos, se va a crear por el contrato. Pero la determinación del objeto podría no recaer sobre la relación obligatoria. Podría recaer sobre la prestación. O podría
como es más frecuente, recaer sobre los bienes, que en último análisis son el objeto de ese contrato. Es decir, los bienes que se están vendiendo serán determinados por un tercero. Y eso es determinación del objeto del contrato por un tercero. Ahí el tercero no va a determinar la obligación. Eso ya está determinado por los contratantes. Es una relación de compra-venta. No va a determinar la prestación. Digamos, ya está determinado por los contratantes. Es una prestación de dar, lo que contiene esa relación obligatoria. Lo que va a determinar el tercero es el objeto sobre el cual recae la prestación de dar, los bienes. Debemos entender dentro de esa amplitud lo que el tercero puede determinar cuando es un tercero el que determina el objeto del contrato. Sin embargo, al formularse las reglas de determinación del objeto del contrato por el tercero, tanto en el artículo 1407 como en el artículo 1408, el Código Civil se refiere a la determinación de la obligación. ¿Ya? No entendamos como que la determinación del tercero solo puede recaer sobre la obligación. No, puede recaer en cualquiera de los componentes que hacen al objeto del contrato. Decíamos, hay dos maneras en las que el tercero puede hacer esa determinación. Y la manera en la que tendrá que hacerlo en el caso en concreto será la que hayan acordado los contratantes. Porque los límites de la actuación del tercero son fijados por el acuerdo contractual. La primera manera, la determinación del objeto del contrato por tercero que actúa por equidad. 1407. ¿Qué nos dice? Si la determinación de la obligación que es objeto del contrato es deferida a un tercero y no resulta que las partes quisieron remitirse a su mero arbitrio, deberá proceder haciendo una apreciación de carácter equitativo. El tercero debe proceder por equidad. Esto ya ha sido regulado en el régimen general de las obligaciones y ustedes lo han estudiado allí. El tercero procederá por equidad en dos supuestos. Primer supuesto, cuando el acuerdo contractual estipula expresamente que el tercero, al determinar el objeto, debe proceder por equidad. Si tiene que determinar los bienes que se están vendiendo, tendrá que hacer una elección entre aquellos de calidad media. No los de calidad superior solamente, no los de calidad inferior solamente, sino de calidad media. O deberá de hacer una elección obrando por equidad cuando los contratantes en la adopción de su acuerdo contractual se hayan limitado a establecer que el tercero determinará el objeto del contrato.
si no se establece expresamente cuál es la manera de obrar del tercero, debe de entenderse que esta es la de equidad. En otras palabras, adelantemos. De mero arbitrio, solo en el caso en el que expresamente se estipula que esa es la manera en la que debe de actuar el tercero. Entonces, en esos supuestos, el tercero determinará actuando equitativamente el objeto del contrato. La determinación del objeto del contrato por parte de un tercero, en este caso que obra por equidad, se hace después de la celebración del contrato, en etapa de ejecución del contrato. No porque el tercero esté cumpliendo con obligaciones contractuales. No, no, no. El tercero no es parte de la relación contractual. El tercero es eso, un tercero que los contratantes han decidido que determinará, en este caso, por equidad, cuál es el objeto del contrato que han celebrado. El tercero procederá a hacer la elección, cumplirá con hacer la elección, no porque se encuentre obligado a ello por el contrato que han celebrado los que lo han designado. No. Para que el tercero esté obligado a hacer esta determinación, se requiere de una causa distinta al contrato. De repente, un acuerdo de las partes con el tercero, por el que éste queda obligado con ambas partes a hacer la determinación. El punto es que la obligación del tercero de proceder a hacer una determinación equitativa del objeto del contrato no emana del contrato, emana de otra causa. Que razonable es que sea otro contrato, pero lo que interesa aquí es que es otra causa. Y el tercero habrá cumplido con determinar el objeto del contrato, cumplido con la obligación que nació de la otra causa, cuando haga una determinación equitativa, ¿ya? Una determinación equitativa de este objeto. Y la determinación equitativa es una determinación objetiva. Por lo tanto, su actuación es auditable a la luz de las reglas de equidad. En consecuencia, la determinación que hace este tercero que procede por equidad puede ser objeto de cuestionamiento por cualquiera de las partes, alegando que no hubo un proceder equitativo. Y esa es una determinación que puede ser revertida si en efecto se establece que no se hizo la determinación por equidad. Si el tercero en cuestión no cumple con hacer la determinación, no cumple porque simplemente no hace la determinación, o no cumple porque hace la determinación pero no es equitativa, ese vacío en la determinación del objeto del contrato puede ser suplido por una decisión judicial. Como se trata de un tercero que las partes quieren que proceda por equidad, esa es una conducta que puede tener un tercero o que puede tenerla cualquier otro tercero capaz de proceder por equidad. ¿Y quién mejor que un juez para ser otro tercero que pueda actuar por equidad?
Por lo tanto, la falta de determinación por parte del tercero que debe proceder con equidad, la falta de determinación del objeto, no compromete ni la validez ni la eficacia del contrato, porque esa falta puede ser suplida por una decisión judicial. Por una decisión judicial. Veamos la otra manera. Está recogida en el 1408. Dice este artículo: la determinación librada al mero arbitrio de un tercero no puede impugnarse si no se prueba su mala fe. Se agrega: si falta la determinación y las partes no se ponen de acuerdo para sustituir al tercero, el contrato es nulo. En la otra manera, el tercero está autorizado a determinar el objeto del contrato, obrando según su mero arbitrio. A diferencia de la manera anterior, en la que las partes optan por someterse a un criterio objetivo del tercero, en esta manera, mero arbitrio, las partes optan por someterse al criterio subjetivo del tercero, a su mero arbitrio, a su leal saber y entender. Y será ese mero arbitrio el que determine cuál es el objeto del contrato. Por lo tanto, el objeto del contrato será el resultado de la decisión estrictamente subjetiva del tercero, no auditable desde ese punto de vista. En consecuencia, no cabe poner en cuestión la bondad de la determinación, alegando que, pues, por ejemplo, no es equitativa. El único límite a la subjetividad del tercero es el principio de buena fe. Las partes, se entiende en este caso, optan por someterse al criterio subjetivo del tercero siempre y cuando el tercero en cuestión obre de buena fe. Si el tercero que debe hacer la determinación según su mero arbitrio simplemente no la hace, o la hace pero actuando de mala fe, entonces no habrá determinación del objeto del contrato y tendremos un vacío. Para que ese vacío se llene y el contrato pueda desplegar cabalmente sus efectos, no hay otra alternativa que, por acuerdo de los contratantes, se supla al tercero que no ha hecho la determinación. Por acuerdo de los contratantes. No cabe aquí la alternativa que habíamos visto en el caso anterior. No cabe recurrir al juez para que el juez supla el vacío. ¿Por qué razón? Porque no han querido, al determinar el tercero, someterse a alguien que proceda por equidad, que puede ser el tercer elegido o cualquier otro tercero capaz de actuar por equidad. Lo que han querido es someterse al criterio subjetivo de un tercero determinado. Y ese criterio subjetivo no puede ser sustituido por el de otro, por el de un juez, por ejemplo. Para
suplir el vacío, la determinación del objeto, no queda otra que elegir otro tercero, a quien se puede autorizar que proceda por mero arbitrio o, modificando lo estipulado, autorizar que proceda por equidad. Si no hay determinación de ese otro tercero, establece este segundo párrafo del 1408, el contrato es nulo. Eso plantea algunas dificultades. Porque si hemos asumido, número uno, que el acuerdo contractual ya es completo, con esta estipulación de que un tercero hará la determinación del objeto, si hemos asumido que el contrato tiene objeto, si no, no sería completo, tiene objeto, solo que tiene objeto a ser determinado por la actuación de un tercero. Y número tres, si hemos dicho que es en etapa de ejecución del contrato, la de celebración ya terminó, se determina el objeto por esta actuación del tercero, ya por equidad o por mero arbitrio. ¿Cómo es que la falta de la actuación cabal del tercero y por lo tanto la no determinación del objeto del contrato va a acarrear la nulidad del contrato? Me parece que aquí, más que un tema de nulidad, hay un tema de ineficacia por causal sobreviniente. Por causal sobreviniente. Para terminar este punto, volver a insistir con que el tercero, ya por equidad o por mero arbitrio, hace la determinación del objeto en la medida en que se ha obligado a hacerlo por una causa distinta al contrato en el que se hizo esa estipulación. Por una causa distinta. Es de esa causa de la que nace la obligación del tercero de hacer la determinación. Y es en el cumplimiento de esa obligación que manifiesta su voluntad haciendo la determinación del objeto del contrato. Tercero, que determina el objeto del contrato celebrado por otros. Y es eso, un tercero que determina el objeto del contrato celebrado por otros. Un tercero que hace esa determinación en la medida en que se obligó, por una causa, a hacerlo. Y, en mi entender, punto. Es decir, es algo distinto, es una figura jurídica especial, la de este tercero, que no cabe querer emparentarla con otras hipótesis como la del árbitro, por ejemplo. El tercero es un tercero que determina el objeto de un contrato, porque así lo han estipulado los contratantes. No es un árbitro ni nada por el estilo. Tercer tema. Ya no nos ocupamos de la obligación, tampoco de la prestación. Seguimos dentro de la temática del objeto del contrato, pero ya no nos ocupamos ni de obligación ni de prestación. De lo que nos ocupamos ahora es del bien. Hay reglas especiales sobre el bien
como objeto del contrato. Y esas reglas especiales las encontramos en los artículos 1409 y 1410. La más interesante es la del 1409. En este artículo se dice lo siguiente. Dice, la prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre, es decir, la prestación, ¿no?, contenido de la obligación contractual que nace del acuerdo, puede tener válidamente, esa es la idea, puede tener válidamente como objeto los siguientes bienes. O sea, el 1409 es una regla por la que se establece que es válido el objeto del contrato si este es un bien con tales y tales características. Es válido. Se puede contratar válidamente sobre bienes que tienen estas características, ¿no? ¿Cuáles son esas características? El inciso 1, bienes futuros. Es válida la contratación sobre bienes futuros. Se puede vender bienes futuros. Se puede arrendar bienes futuros. Y bienes futuros son aquellos que en el momento de la celebración del contrato no tienen una existencia física. La van a tener después de celebrado el contrato. La van a tener en el futuro. El contrato se celebra en el presente. Y en el presente los bienes objeto del contrato, más específicamente objeto de la prestación de dar, que es el contenido de la obligación, ¿no?, simplificando, los bienes objeto del contrato celebrado en el presente no tienen existencia física. Pueden llegar a existir en el futuro. Pero a pesar de que no tengan existencia física, la contratación sobre ellos es válida. Es válida. Ejemplo, la compra-venta. Es un contrato por el cual quien vende, si me tomo a pie juntillas el artículo 1529 que define el contrato, quien vende se obliga a transferir la propiedad de un bien. Ese es el texto, esa es la fórmula. Se obliga a transferir la propiedad de un bien. Entonces, se estaría obligando a transferir la propiedad de un bien futuro. Y ustedes saben que el derecho de propiedad recae sobre bienes presentes. Por lo tanto, para que podamos hablar de propiedad, el bien sobre el cual recae ese derecho tiene que existir. Por lo tanto, no hay propiedad sobre bienes futuros. No hay propiedad. ¿Cómo entonces se van a vender? Volvemos en el 1410 para responder la pregunta. Ahora limitémonos a decir, por disposición del 1409, inciso 1, pues es válida la contratación sobre bienes futuros. ¿No? Limitémonos a decir eso. Es válida la contratación sobre bienes futuros. Se pueden vender válidamente bienes futuros. Por más
que la finalidad del contrato de compra-venta sea la transferencia de los bienes en propiedad. Y por más que al momento de su celebración los bienes no existan y tampoco el derecho de propiedad que se pueda tener sobre ellos. En el régimen de la compra-venta, en concordancia con esta disposición general para todo contrato, no solo para compra-venta, del 1409, se establece supuestos en los cuales el objeto del contrato de compra-venta es un bien futuro. 1534, 1535, 1536 se ocupan de regular toda la temática de la compraventa sobre bien futuro. Es más, este primer inciso agrega que no solamente es válida la contratación sobre bienes futuros, se entiende que estos son los que no existen hoy, pero van a existir mañana, sino que también es válida, fíjense, también es válida la esperanza incierta de que existan. Claro, salvo que haya prohibición legal específica. Pero también es válida la esperanza incierta. El artículo 1536 del régimen de la compra-venta se ocupa de lo que se llama la entios pei, la venta de la esperanza. Y se ocupa de este supuesto regulando un caso de compra-venta válida. Allí, en rigor, más que venderse bienes futuros, se está vendiendo la esperanza incierta de que puedan en el futuro existir esos bienes. Se compra lo que vaya a pescar una bolichera a un precio determinado y se le compra entendiéndose que se celebra una entios pei, una compra-venta de la esperanza. Si la bolichera no pesca nada, igual precio pactado se tiene que pagar. Porque estamos frente a un contrato sobre bien futuro que se le estipula como esperanza incierta. El segundo supuesto, es decir, la segunda, o mejor dicho, las características del inciso siguiente del bien, porque no es una sola característica como en la anterior, la futuridad, son varias. Y tenga cualquiera de esas características el bien, el contrato igualmente se entenderá válido. ¿Así? Se entiende que son válidos los contratos que tienen como objeto bienes ajenos, bienes afectados en garantía, bienes embargados, bienes sujetos a litigio. De estas cuatro características, de estos cuatro supuestos, digamos, el más llamativo es el primero. Es válida, esa es la opción de política jurídica de nuestro Código Civil, es válida la contratación sobre bienes ajenos. Se pueden vender bienes ajenos. Cierto es que la finalidad de la compra-venta es transferir la propiedad de los bienes. Sí. Esa es la finalidad de ese contrato. Sin embargo,
es válido el contrato de compra-venta que tenga como objeto un bien ajeno. Es válido como regla general al amparo del artículo 1409, inciso 2, que valida la celebración de todo contrato sobre bienes ajenos. ¿Y cómo puede lograr su finalidad la compra-venta, que es la transferencia de la propiedad de los bienes, si quien enajena los bienes, quien los vende, no es su propietario? Porque en eso consiste la ajenidad. Quien contrata teniendo como objeto el bien no es el propietario del bien, es otro, es un tercero. Vendo yo el libro que es de otro. Es una compra-venta sobre bien ajeno. ¿Cómo? Claro, el vendedor solo podrá cumplir su obligación de entregar lo que vendió en propiedad. Solo se podrá lograr la finalidad de la compra-venta si el vendedor es propietario del bien. Si no, ¿cómo va a transferir en propiedad el bien si él no es propietario? Dicen que decían los romanos que nadie puede transferir mayor derecho que el que tiene. Para transferir algo en propiedad hay que ser propietario de ese algo, de ese bien. Ya pues. Cuando celebre el contrato de compra-venta, el vendedor se obliga. Y para obligarse, no hay necesidad de que sea propietario de aquello que vende. Para cumplir con la obligación, que es otro momento del íter contractual, para cumplir con la obligación, bueno, sí es necesario que sea el propietario. Por lo tanto, puede en el momento de la celebración del acuerdo no ser el propietario, el vendedor, pero tendrá que ser el propietario del bien en el momento del cumplimiento de la obligación. Porque solo siendo propietario del bien podrá cumplir con su obligación de entregarlo en propiedad. Menos problemático es el asunto en el caso de los otros supuestos. El bien que está afectado en garantía, en nada obsta esa afectación, por ejemplo, una hipoteca, para que sea vendido. El bien embargado, y nada obsta el embargo para que el bien sea vendido. Igual, si hay litigio de por medio sobre el bien, en nada obsta para que el bien sea vendido, en el sentido en que la venta implica la obligación de entregar en propiedad el bien y haya gravamen, haya embargo, haya litigio, el vendedor como propietario del bien grabado, embargado, en litigio, como propietario del bien, lo podrá entregar en propiedad al comprador. Ciertamente, el presupuesto de esta regla que valida la contratación sobre bienes ajenos, afectados en garantía, embargados, sujetos a litigio, supone una actuación de buena fe del obligado. Esto es, no estamos ante casos en los que el obligado, digamos vendedor para simplificar, oculta al comprador
la ajenidad, el gravamen, el embargo, el litigio, haciéndole creer que el bien que le está enajenando es suyo o está libre de gravámenes, no tiene embargos, no hay litigio sobre ello. No, en ese supuesto no solo no hay un contrato válido, sino, entiendo, hay una conducta que tipifica como delito de estelionato. Pero eso es otra cosa. El 1410, perdón, complementa lo regulado en el 1409, pero solo expresamente en relación al primer inciso, bienes futuros. ¿No? ¿Qué dice esta regla, el 1410? Dice, cuando la obligación creada por el contrato recae sobre un bien futuro, el primero de los supuestos del 1409, el compromiso de entrega queda subordinado a su existencia posterior, salvo que la obligación verse sobre una esperanza incierta, caso en el cual el contrato es aleatorio. ¿No? Esto es, hay una condición suspensiva legal en todo contrato que tiene como objeto un bien futuro. ¿Por qué? Porque no puede ser de otro modo. Si uno contrae la obligación, por ejemplo, como vendedor, de entregar un bien que las partes saben que es futuro, no resulta razonable, porque sería físicamente imposible su cumplimiento, que esa obligación sea inmediatamente exigible. Porque si fuera inmediatamente exigible, sería de imposible cumplimiento, ya que siendo futuro el bien, no puede ser entregado. Solo se entregan bienes presentes, no se entregan bienes futuros. ¿No? Entonces hay una suspensión, ¿no? De una suspensión de los efectos del contrato, una condición suspensiva. La condición es que el bien adquiera presencia. De futuro se convierte en presente. Esa conversión del bien en presente es lo que hace inmediatamente exigible la obligación. Es el único caso al que se refiere la regla del 1410, al caso de la enajenación de bienes futuros. No se refiere al caso de la enajenación de bienes ajenos. Y me parece que sí cabe considerarlo sobre la base del mismo fundamento. Estoy pensando en la compra-venta sobre bienes inmuebles. Yo me cuento entre los que piensan que el solo acuerdo, en este caso de compra-venta inmobiliaria, en aplicación del artículo 949, basta para que produzca el efecto real de la transferencia de la propiedad. Porque se celebró el contrato de compra-venta de inmuebles, la propiedad se transfiere. Me cuento entre los que piensan de ese modo. Pero igual sería aplicable para el caso de la otra interpretación que se suele hacer del 949, la sola obligación, como causa de la transferencia de la propiedad del inmueble vendido. En el entendido de que, celebrado el contrato, nacida la obligación. Y si solo
basta el nacimiento de la obligación para que la propiedad del inmueble se transfiera, tenemos lo mismo. Pero creo yo que la regla rectamente entendida es la primera, el solo acuerdo. Muy bien. Se pueden vender, a la luz del 1409, inciso 2, se pueden vender inmuebles ajenos. Para no hacer más disquisiciones, digamos, vendedor y comprador saben que el bien inmueble que se está vendiendo es ajeno, es decir, no es propiedad del vendedor. Y aún así se celebra el contrato. Sus razones tendrán. El punto es que si lo celebran, ese contrato es válido. Muy bien. Si la sola celebración del contrato, ¿no?, basta para que la propiedad del inmueble se transfiera de vendedor a comprador, la sola conclusión de la compra-venta basta para que el comprador se convierta en propietario del inmueble, nos podemos preguntar cómo va a ser eso posible si la compra-venta tiene como objeto un inmueble ajeno. Si eso fuera así, el vendedor, que no es propietario del inmueble que está vendiendo, estaría transfiriendo una propiedad que no tiene. Estaría transfiriendo mayor derecho que el que tiene. Y eso simplemente es un absurdo. En rigor, el 949, rectamente entendido, supone asumir que quien celebre el acuerdo para enajenar y con ese acuerdo transfiere la propiedad del inmueble es alguien legitimado para transferir la propiedad. No hay que perder de vista que el 949 regula la adquisición de la propiedad de otro, derivada. Por lo tanto, solo cabe aplicar esa regla cuando quien interviene en el acuerdo contractual es alguien que está legitimado para enajenar. Y en principio, legitimado para enajenar puede estarlo el propietario. O puede no ser el propietario, puede ser otro el que intervenga vendiéndolo debidamente legitimado. Por ejemplo, el apoderado. Pero en todo caso, si se vende un inmueble ajeno, el vendedor carece de legitimación para transferir la propiedad del bien. Por lo tanto, en ese caso, tenemos un contrato de compra-venta válidamente celebrado, pero que no produce efectos, que está sometido a la condición suspensiva de que el vendedor adquiera la propiedad del inmueble y adquirida la propiedad, él la transfiera al comprador. Por lo tanto, esta condición suspensiva legal del 1410 establecida para el caso de los bienes futuros, me parece a mí, resulta extensible al caso de los bienes ajenos. Creo que hasta ahí completamos el régimen del objeto del contrato. ¿Alguna pregunta?
A ver, Alexis Ramírez. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Solo una pequeña duda. A ver. Eh, no, no, o sea, no entendería por qué el 1406 no entraría en contradicción con el 1409. ¿Y cómo así entrarían en contradicción? El Bueno, porque se menciona, 1406 sí, regula sí, una el hipótesis nulo un en poquito el exótica. contrato que dispone de totalidad o parte sustancial de los bienes que una persona puede adquirir en el futuro, y Sí, sí. el 9 pues bienes futuros del mismo modo. No sé cómo lo estoy entendiendo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, son cosas distintas. Una cosa son los bienes que se vayan a adquirir en el futuro y otra cosa es bienes futuros. Los bienes que se vayan a adquirir en el futuro pueden ser bienes que tengan presencia hoy. O sea, el bien es futuro si hoy no existe. No si hoy existe y lo tiene otro. De lo que trata el 1406 no es de la enajenación de bienes futuros. Trata de la enajenación de lo que se adquiera en el futuro. Y lo que se adquiera en el futuro puede ser bienes que en el momento de la celebración del contrato sean presentes o sean futuros, en primer lugar. En segundo lugar, la proscripción no se sustenta en la presencia o futuridad del bien. La proscripción se sustenta en la disposición patrimonial del enajenante. El enajenante de los bienes que vaya a adquirir en el futuro es alguien que, por la celebración de ese contrato, se está exponiendo a quedarse sin patrimonio o con un patrimonio reducido a la mínima expresión. Y sin patrimonio, asume el Código Civil, no hay libertad. No hay libertad. Como se busca preservar la libertad, se proscribe un acto de disposición patrimonial de semejante envergadura. Esa es la razón. Son dos temáticas distintas. Si hoy uno dispusiera de todos los bienes que vaya a adquirir en el futuro, por lo tanto, todo lo que vaya ingresando a su patrimonio va a ingresar de pasada nada más, con destino a aquel a quien se los enajenó, es alguien que virtualmente se va a terminar convirtiéndose en esclavo de su acreedor. Y eso no se quiere, ¿no? Francisco. Sí, doctor, tenía una consulta respecto de... mencionó de que en el caso del 1408 había Ya. una... O sea, se regulaba, digamos, en caso... No, perdón. En caso... No, sí, sí, está bien. 1408 se regulaba el supuesto en el que, en caso de que no se llegase a ningún acuerdo cuando el tercero no quiera elegir el bien a determinar, entonces la consecuencia es que se declare nulo. Claro, lo Sí, más sí, correcto sería la ineficacia, ¿no? Por causa del sobreviviente, pero sí, sí. lo que regula. Y, Entonces, mi duda era respecto del el anterior inciso, el 1407, el anterior artículo, en el cual se menciona de que, claro, en caso de que el tercero no quiera, lo dispone el juez, pero ¿y si es que el juez no lo hace, cuál es la consecuencia? creo yo que la misma. La nulidad también, o La ineficacia, ineficacia. digamos. Por un tema conceptual, la nulidad es una hipótesis que se configura en el momento en que se estructura el contrato, en el momento de su celebración. No hay nulidades por eventos sobrevinientes. Los eventos sobrevinientes son hipótesis de otra naturaleza. Claro, la consecuencia jurídica de la nulidad, en este caso, es la misma
que la consecuencia jurídica que acarrea el evento sobreviniente de la falta de determinación del objeto por el tercero, que es la ineficacia. Solo que no me parece técnicamente pulcro hablar en este caso de nulidad, cuando hubiera sido más preciso decir quedará sin efecto el contrato. Yo creo que pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo en el supuesto anterior. Si el tercero no determina y el juez tampoco lo hace, ¿por qué no lo haría el juez si las partes se lo piden? Yo creo que no hay base para ello, pero digamos que las partes no recurren al juez, el contrato queda sin efecto. Porque sin objeto determinado, el contrato no puede producir efectos, porque los efectos no son más que la realización del objeto. No pierda de vista, Francisco, que el objeto es el propósito de los contratantes. Los contratantes se han propuesto crear una relación obligatoria contractual. Y si no tienen determinado el objeto, ¿cómo va a producirse el efecto que es la relación obligatoria contractual creada? Sí, yo creo que la consecuencia jurídica es la misma. Es la misma. Solo que aquí se adelanta para dejar en claro que no hay más alternativa. O sustituyen al tercero o el contrato no produce sus efectos o el contrato sucumbe. En el otro caso, sí tienen más alternativas. Tienen la alternativa de sustituir al tercero o, pues sustituir al tercero supone ponerse de acuerdo. O si no hay acuerdo para sustituir al tercero y se quieren los efectos del contrato, recurrir al juez para que el juez determine el objeto del contrato. Hay alternativa. 1408 no la hay. Marjorie. Gracias, profesor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Usted mencionó que si bien durante la venta no puede ser propietario, sí tiene que hacerlo de manera obligatoria al momento de cumplir con dicha obligación. Usted mencionó que hay un error en el artículo 949. No me quedó muy clara. No dije que hay un error. Si lo he dicho, 1000 disculpas, me corrijo. Entonces, a ver, lo que he tratado de decir, lo que trato de decir, primero, retomando. Cuando se dice que es válido el contrato sobre bien ajeno, de lo que se está hablando es del acuerdo contractual. ¿Ya? Es válido el acuerdo contractual que tenga por objeto un bien ajeno. Cualquier acuerdo contractual. Compra-venta, donación, arrendamiento, etc. Por lo tanto, es válido el acuerdo contractual de compra-venta si el objeto, aún mejor dicho, si el objeto de ese contrato es un bien ajeno. El cumplimiento del contrato no es posible si el bien sigue siendo ajeno. Para que el vendedor, por ejemplo, si del vendedor se trata, para que el vendedor pueda cumplir con su obligación, es indispensable que el bien sea suyo. No puede cumplir su obligación el vendedor si el bien sigue en ese momento siendo ajeno. Porque ¿cuál es la obligación del vendedor? Entregar en propiedad el bien. Entonces solo puede entregar en propiedad un bien que es suyo. Si no, no estaría, si lo entregara no siendo suyo, no estaría cumpliendo su obligación. Eso por un lado. Eso es claro
si lo que se venden son bienes muebles, porque ustedes saben bien, aquí en aplicación del 947, la transferencia de la propiedad del bien se hace de ordinario con la entrega del bien. Y una obligación con prestación de dar, como la que contrae el vendedor, se cumple entregando el bien. Entonces, en el momento que entrega el bien, el vendedor de los bienes muebles transfiere la propiedad. Eso es en el caso de los muebles. En el caso de los inmuebles, la cosa es diferente. El régimen de transferencia de la propiedad de los muebles se sujeta al régimen del título y el modo. El título es la causa jurídica, el contrato de compra-venta, por ejemplo, y el modo es la ejecución de la prestación, el cumplimiento, ¿no? Eso no es así en el caso de los inmuebles. En los inmuebles el régimen es espiritualista. La transferencia de la propiedad opera, si me ciño a la literalidad del 949, por la sola obligación. No hay que cumplir la obligación. Basta la sola obligación para que opere la transferencia de la propiedad. Eso no pasa de ser una manera imprecisa de decir basta el acuerdo, porque no habría obligación, porque no hay obligación sin prestación y no hay esta sin bien sobre el cual recaiga. Basta el acuerdo. El solo acuerdo basta. El solo acuerdo de enajenación, la compra-venta es un acuerdo de enajenación, el solo acuerdo de enajenación del inmueble basta para que la propiedad se transfiera. Cualquier acuerdo de enajenación, ahí es donde vamos afinando la interpretación del 949. Mi respuesta es no. El 949 no trata del puro y simple acuerdo de enajenación. No. Trata solo del acuerdo de enajenación celebrado por el propietario como enajenante. Yo busco precisar más aún, no por el propietario, simplemente, porque podría tratarse de un propietario, el que celebra el acuerdo de enajenación del inmueble, pero no legitimado. Es decir, un propietario que no puede enajenar el bien, porque, por ejemplo, lo tiene con reglas que establecen que, por ejemplo, dentro de los 5 años siguientes, plazo dentro del cual se celebre el contrato, no lo puede vender, por ejemplo. Entonces, es propietario, pero no legitimado para transferir, para enajenar, para disponer del bien. El 949, cuando se refiere al transferente, al que celebra el acuerdo de enajenación, está asumiendo, el 949, que el enajenante es alguien legitimado para disponer con el acuerdo de enajenación la propiedad del bien. La compra-venta de inmuebles transfiere la propiedad del inmueble al comprador si y solo si el vendedor que enajena el bien es alguien legitimado para disponerlo. Porque si quien enajena el bien, quien vende el bien inmueble, es alguien que no está legitimado, entonces ese contrato de compra-venta válido, que produce sus efectos obligacionales, que tiene como objeto un bien ajeno, ese contrato de compra-venta no es eficaz en relación al efecto real. Ese contrato de compra-venta no transfiere la propiedad del bien.
el vendedor del bien ajeno no es un sujeto legitimado. Por eso la compra-venta de bienes inmuebles ajenos, válido, contrato válido, no transfiere la propiedad de los inmuebles. El comprador de bienes inmuebles ajenos, por el hecho de la compra, no adquiere la propiedad de los bienes inmuebles. Se necesita de algo más. Ese algo más es que quien le vendió adquiera la propiedad. Adquirida la propiedad, esta es transferida al comprador. Eso es lo que traté de decir, que parece que no fui lo suficientemente claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Mario, sí. Gracias. Ah, ya, ok. Gracias por la explicación. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, antes de terminar, por favor, quienes han grabado las últimas sesiones en las que el cambio de configuración que me comentan viene desde el mismo Google, háganme llegar las grabaciones para poderlas difundir y así quienes quieran repasar o ver las clases puedan hacerlo. ¿Ya? Gracias, señores. Buenas noches. Gracias, doctor. La grabación de hoy la subo al Classroom. Como sea más práctico, yo la verdad tengo conocimientos sumamente elementales de la tecnología esta, además de que no le tengo buena